Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a Guillermo a la Moteología y Reflexión. Hoy con uno de los pasajes, como la otra vez, para la ideología que se estila en nuestras sociedades, en especial en Occidente, peliagudo, bravo, discutido, polémico, y esa palabra que hoy en día está tan de moda, sobre todo entre cristianos, controversial. ¿Por qué pasa esto, no? ¿Por qué textos de la Biblia van turnándose? Porque de época en época no siempre ha sido así. No siempre se ha tenido por controversiales los mismos textos a lo largo de los tiempos. Por ejemplo, era usanza y aún el catecismo de la Iglesia Católica sigue haciéndolo hasta el mismo día de hoy, suprimir el segundo de los 10 mandamientos, porque era controversial a una práctica que vienen desarrollando de manera tradicional hasta el día de hoy los católicos romanos, que es el culto a las imágenes. Bueno, cada época tiene sus textos contra los cuales se da de bruces, contra los cuales se siente en conflicto, y este es uno de los textos que actualmente entre cristianos, sobre todo evangélicos, pero también de otro tipo de confesiones religiosas, les produce un resquemor, porque va contra la idea que impera en nuestro tiempo y que está permeando, que está atravesando, que está influyéndonos por todas partes. Es una buena muestra el ruido que levanta cada vez que uno aborda uno de estos textos en público, como lo vamos a hacer nosotros hoy. Vamos a hacer el mismo tipo de análisis argumentativo que te acordás hicimos respecto del uso del velo en el templo, solo que desde ya te voy tranquilizando, esta vez el esquema resulta mucho más sencillo, mucho más elemental, más fácil de comprender, más accesible. Vas a ver que son solo unas pocas pelotitas que se arman en esa especie de arbolito de Navidad invertido que son los esquemas argumentativos. Incluyen ya, lo anticipamos la vez pasada, lo volvemos a enfatizar ahora, incluyen de por sí de nuestra parte una interpretación estos arbolitos argumentativos. No están en el texto de la Biblia. La Biblia es un texto verbal, una sucesión de significantes, de palabras que aparecen ahí. Incluso antiguamente no había ni siquiera signos de puntuación. Así que hay mucho de interpretación en cómo decodificamos la escritura y está bueno tener en cuenta esto a la hora de abordar los textos. Ser honestos en cuanto a que acá ya hay un grado, aunque sea mínimo, de interpretación y nosotros de entrada te decimos, estos argumentos están en el texto, pero nosotros estamos haciendo un análisis de tipo argumentativo. O sea, es palabra de Dios inspirada, infalible, revelada por el Espíritu Santo al apóstol Pablo. En este caso vamos a analizar, por si alguno ya no lo tiene en cuenta, Primera de Timoteo capítulo 2. Bueno, eso mismo lo vamos a sujetar a un análisis de tipo argumentativo. Entonces va incluida, va íncita una interpretación del texto, pero como siempre, lo primero es lo primero y vamos a leer juntos el texto de Primera de Timoteo capítulo 2. Quiero arrancar de antemano con el contexto. No está bueno desgajar, sobre todo cuando hay una cierta significación en el hecho de que un texto aparezca después de otro. En este caso, viene hablando Pablo de las instrucciones dadas a los varones en las congregaciones cristianas, las exhortaciones, los llamamientos. Esa parte no la discute nadie. Lo que sí se discute es sobre todo la parte relacionada con el rol, la participación de la mujer en las asambleas cristianas. Dice el capítulo 2, versículo 8 de Primera de Timoteo y lo vamos a leer juntos. Quiero, pues, o sea, resumiendo, que los hombres, que los varones oren en todo lugar levantando manos santas, sin enojos ni polémicas, sin contiendas, dice nuestra traducción Reina Valera 60. Después te explico por qué sigo Reina Valera 60 y por qué en este caso me distancio un poquitito de NBI que no es tan honesta, a mi juicio. Después te voy a explicar por qué. Asimismo, verso 9, y acá empieza la parte peliaguda, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, llamativos, que distraigan, digamos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto tenía que ver, esto es fácil de deducirlo, con hacer
con tratar de marcar una diferencia entre clases sociales dentro del cuerpo de Cristo. Esto era destructivo y el apóstol Pablo lo señala. Pero está bueno también lo primero para un análisis quizá de otro día respecto de que la mujer use ropas decorosas como corresponde a personas espirituales y que no anden tratando de llamar la atención en demasía sobre su propia corporalidad, como se estila en el mundo y es entendible, va de suyo, pero no debería ser la norma, ni siquiera debería permitirse la excepción entre los santos. Hablo sobre todo de una autodisciplina, no de una especie de querubín con espada zigzagueante que establezca un parámetro, no sé, en una especie de cartel que diga prohibido llevar ropas así o así. Esto tiene que nacer del corazón del pueblo de Dios. Verso 10, sino que con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Este debe ser el atavío de las mujeres piadosas, hacer las cosas bien, glorificar a Dios, representar al reino de Dios ante los paganos, predicar, glorificar al Señor, ponerlo en primer lugar. Ese debe ser el adorno, no lo que llama la atención sobre su corporeidad. Verso 11. La mujer aprenda en silencio, este es nuestro pasaje propiamente dicho, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el varón, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, en amor y santificación, con modestia. Mencionamos algo acerca de la traducción Reina Valera 60 y una especie de llamada de atención para precaverse contra la NBI. Porque hay una palabra en griego que aparece cada vez que acá Reina Valera traduce silencio, estar en silencio, verso 12, aprenda en silencio con toda sujeción, verso 11. La palabra que aparece en griego es hisigia. La pongo acá al costadito, la vas a ver cómo se escribe en el propio idioma griego. Hisigia quiere decir silencio, quiere decir modestia, quiere decir, como traduce NBI, ecuanimidad, quiere decir serenidad. Son palabras que están relacionadas con estar en el molde, diríamos, con una expresión más coloquial en la Argentina. Eso es lo que indica la palabra, pero va incluido lo de estar callado, lo de ser una persona circunspecta, cuidadosa en lo que ha de decir, que pone una vigilancia acerca de sus palabras. Eso quiere decir hystigía. No creo que implique solamente silencio, así que alguno podría decir hay que agregarle algo a Reina Valera para que no diga solo que la mujer está en silencio, pero la verdad es que ese es el primer sentido que aparece en este pasaje y me parece poco honesto por parte de NBI que traduzca, por ejemplo, en un caso dice que debe mantenerse ecuánime y dice que la mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión. Sumisión y sujeción son casi sinónimos, por ahí no veo ninguna clase de... simplemente una diferente elección de términos, pero no creo que esté mal la elección de NBI en ese otro caso. Pero es raro que evite decir silencio en las dos circunstancias. Suena tajante, suena duro, pero creo que el sentido dominante de lo que Pablo está diciendo tiene que ser silencio. A lo sumo, al pie de página, aclara que el término hystigía quiere decir también esto otro, pero no eludir, por una cuestión de ideologías de época, lo que el texto bíblico deja bastante claro. Vamos a los esquemitas argumentativos. Ya vamos a poner toda la carne sobre el asador, como decimos en mi Argentina querida, y empiezo, como empieza el texto, por la conclusión, que es que la mujer no debe, uno, ni enseñar, y segundo, tampoco ejercer autoridad. Esta es la conclusión a la que llega el texto, es la tesis, podríamos decir, usando un lenguaje más moderno. El argumento principal al que ponemos, como siempre, siguiendo los esquemas argumentativos, el número 1. Todo lo demás va a fundamentar esto. Y vas a ver qué sencillo es esto y qué rápido y fácil lo liquidamos, porque acá Pablo no incurre, no, vamos a decir, acá Pablo no acude, esa palabra me gusta más, a una argumentación demasiado barroca ni demasiado extensa. Es sencillito y al punto. El primer argumento es el argumento del propósito específico. Acá le pusimos el color azul, lo relacionábamos la vez pasada con lo teológico. Podríamos ponerle también el color verde, pero la naturaleza es un término más equívoco porque la naturaleza fue afectada por el pecado original.
Así que usamos el azul relacionándolo con lo teológico, con lo que tiene que ver con el propósito, con el telos, para usar el término griego, con una teleología. Así como uno creó el cuchillo para cortar, la sierra para cortar madera, no sé, la locomotora para arrastrar los vagones o los coches. De la misma manera, los seres humanos fuimos creados en orden a una finalidad establecida por Dios, y acá te lo está diciendo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Argumento que aparece en el versículo 13, porque Adán fue formado primero y después Eva. Esto establece un orden jerárquico, ya lo vimos en nuestro análisis de lo del velo en el templo. Es un argumento de propósito específico. La mujer fue creada para la subordinación. Esto lo dice Pablo en las escrituras bíblicas. El segundo argumento tiene que ver con la caída, y ahí le ponemos un verde mezclado con negro porque, como digo, la naturaleza es un término equívoco, porque muchas veces tenemos que guiarnos según la naturaleza, tenemos que proceder según la naturaleza, y otras veces tenemos que oponernos a la naturaleza porque está manchada, está contaminada, está afectada por nuestra caída en el pecado. Así que bueno, hay que ser cuidadoso con el término naturaleza. Dice entonces el siguiente argumento: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Esto nos retrotrae a los primeros capítulos de la Biblia, en el libro de Génesis, donde se cuenta que Eva fue la primera en probar el fruto del árbol prohibido por Dios, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no Adán. Acá hay un problema que nos llevaría a hacer una exégesis de Génesis capítulo 3, no nos vamos a meter tanto en detalles, simplemente aclarar que hubo un problema de insurrección por parte de Eva al probar del fruto sin conversarlo con su marido Adán, que era su líder establecido por Dios. Entonces los castigos que se van a ver en el capítulo 3 de Génesis tienen que ver con que la mujer incumplió a su rol de subordinada al tutelaje, digamos, a la autoridad de Adán. Y al mismo tiempo Adán no se hizo cargo de su rol de líder, de natural establecido por Dios para la mujer, y siguió sus pasos. Transgredió también él el mandamiento de Dios. Así que los dos castigos tienen que ver con una reafirmación de parte de Dios del orden natural, pero ya desde el dolor, ya desde el fracaso y desde el conflicto que entre el hombre y la mujer se introduce desde las primeras páginas de la Biblia. Aparece en la famosa frase: tu voluntad será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esto en modo alguno es una justificación de la violencia ni de las relaciones conflictivas entre el varón y la mujer. Es una enunciación, es una narración inspirada por Dios que nos muestra que esto empezó a reinar entre las relaciones humanas, entre nosotros, desde que el hombre y la mujer incurrieron en el pecado. Como te digo, además de transgredir el mandamiento de Dios, hubo una vulneración del orden establecido por Dios en cuanto al liderazgo del hombre sobre la mujer, por parte de ambos. Uno que no se hizo cargo y la otra que de antemano tomó una decisión inconsulta y se rebeló contra Dios, además de rebelarse contra su marido. Entonces se está retrotrayendo el apóstol a la situación del Génesis, primero antes de la caída de ambos, el propósito original, argumento teológico, y también después de la caída. Hombre y mujer fuimos afectados después de la caída de diferentes formas con un propósito de Dios de reafirmar, por vía un poco traumática, es la verdad, el orden, los roles que Él había querido establecer entre nosotros. Así que son argumentos muy sencillos, son muy fáciles de entender, y las conclusiones, la última conclusión que aparece ahí en el cartel, la vamos a incluir, es la de la función familiar que se le asigna a la mujer. Esto ha sido muy polemizado también últimamente porque se considera que es como una especie de restricción cuando dice que la mujer se salvará engendrando hijos si permanece en fe, en amor y en santificación con modestia. Un término, la sofrosini, que tenía unas grandes e importantísimas connotaciones en el pensamiento de los antiguos. Tiene que ver con la sabiduría, con la prudencia. Así que muy interesante esto, pero tiene que ver con los propósitos específicos con los cuales Dios creó al hombre y a la mujer.
No está diciendo que la mujer no pueda tener ministerios, de hecho de eso se encarga ampliamente de aclararlo él, del don de profecías, el don de lenguas, el orar en público. La mujer tenía y tiene ciertamente funciones muy importantes en el culto a Dios y en la proclamación del Evangelio, como todos los seres humanos alcanzados por la gracia de Dios, tienen el deber de transmitirlo entre los que no creen. Es un llamado universal, prediquen el Evangelio a todas las personas que se encuentren. Entonces, este mandato es para todos y la mujer dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las comunidades de Dios, tiene su función y por supuesto que tiene permitido hablar bajo ciertas circunstancias, en ciertos términos y ocupando un determinado rol que acá el apóstol Pablo se encarga de aclarar, que es siempre en subordinación al varón, que así fue establecido por Dios como líder de la familia y de las congregaciones de las iglesias de Dios. Ahora quiero que veamos y que reflexionemos brevemente qué no está diciendo Pablo, porque a veces razonar por la negativa nos hace comprender un poco mejor qué es lo que sí se nos dice en un texto. Esto se lo estoy robando un poquitito al método de los lingüistas. Ellos creen que el significado se construye por contrastes, pero bueno, es simplemente una cuestión así como didáctica, para que se entienda mejor. Pablo no dice que la mujer debe sujetarse al hombre por razones culturales. No dice eso. Pone dos argumentos teológicos basados en el Génesis. Pablo no dice, o sea, una concesión, digamos, a una cultura en la que el hombre debe imperar sobre la mujer, como sucedía en Oriente o como sigue sucediendo en Oriente. Pablo no dice que la sujeción de la mujer al hombre se deba a razones de tipo conceptual o educativo. Hay pasajes en los que Pablo habla de mujeres herejes, de mujeres pecadoras. Ahí voy a dejar en el texto cuál es uno de esos pasajes, donde hay mujeres muy instruidas que aparecen en su consideración y en textos de la Biblia. Entonces no es que las mujeres eran ignorantes o que no tenían estudios o que no estaban preparadas doctrinalmente. No se refiere a eso Pablo. Tampoco se refiere Pablo a que la mujer sea menos inteligente que el varón. Eso no lo dice nunca. De hecho, ahora se sabe que por línea general las mujeres son un poquito más inteligentes, por lo menos tienen una mayor capacidad para absorber más velozmente mayor cantidad de información que los varones. Y en general los rendimientos educativos son un poquito mejores en las mujeres, sobre todo en determinadas temáticas, más los temas de cultura general o de ciencias humanas, son mejores los rendimientos educativos de las mujeres que los varones, y la matrícula universitaria está siendo en la mayor parte de los países de Occidente, sobre todo, superior en mujeres que en varones. Así que no es eso lo que Pablo está diciendo. El argumento de Pablo tiene que ver con un orden establecido por Dios de antemano, cuando nos creó a ambos. Podemos ahí hacer todas las interpretaciones, ya estaríamos filosofando, por lo tanto no vamos a descender a ese nivel, agarrarnos de algunos datos biológicos que tienen que ver con la gestión de las emociones, pero ya te digo, estaríamos filosofando, no estamos diciendo nada ya que esté muy firmemente anclado en lo que dicen los textos bíblicos. Sí podemos tomarnos como un indicio de eso cuando Pedro se refiere a que la mujer debe ser honrada como un vaso más frágil que el varón, porque tiene quizá una constitución un poco más débil aún desde lo físico. Todo lo demás que se diga, los razonamientos sobre lo hormonal, sobre los ciclos en la mujer y en el varón, todo eso ya se lo dejamos a los que gustan de hacer ese tipo de disquisiciones e interpretaciones que van bastante más allá de lo que el texto deja en claro, que es un orden establecido por Dios, quizá por razones espirituales que ignoramos. Yo mismo ignoro qué fuerzas espirituales hay en mi entorno. Gloria a Dios que ignoro esas cosas, porque es información que nosotros no podemos gestionar en nuestra limitada capacidad psicológica y humana. Así que Dios revela lo que Él necesita que sepamos. Lo otro, los que quieren especular, los que tienen tiempo para hacerlo, que lo hagan. Pero esto es lo que deja bien en claro el texto, y me parece que en sí mismo el texto no deja lugar a ningún tipo de doble interpretación. Y como dijimos la otra vez, cuando vamos a discutir a Pablo, consideremos que él recibió 3 años de instrucción directa de parte de nuestro Señor Jesucristo. Fue el último de los apóstoles. Es cierto que es como una especie de abortivo porque se hizo creyente después de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Pero consideremos este discipulado sobrenatural que él recibió, consideremos las visiones que le fueron mostradas, que le fueron encomendadas, consideremos las experiencias espirituales que recibió, consideremos que Dios le inspiró buena parte del Nuevo Testamento,
y tengamos un poquito de temor de Dios antes de decir y de levantar juicios inspirados en la época en la que vivimos para juzgar a un apóstol de Dios y una autoridad levantada por el Señor como lo fue Pablo. Esto es palabra de Dios, insistimos, está en la Biblia, está ahí. Si llegó a nosotros es porque Dios quiso que llegara. Así que mucho cuidado con discutir lo que el Señor ha establecido. Y en cuanto a las iglesias, si tienen temor de Dios, van a hacer lo que el texto manda que se haga. Esto es prescriptivo. Es un deber ser, pertenece al terreno de lo deontológico, es el deber ser. No dice que esto suceda en las iglesias, que el hombre sea líder y la mujer se sujete. Dice que esto debe suceder en las iglesias de Dios. Así que si queremos estar en el parámetro de Dios, nos tenemos que aproximar a esto. ¿Y qué necesitamos para eso? Gente con un corazón dispuesto a no despreciar ni un tilde, ni una coma de la palabra de nuestro Dios, porque eso es lo que Dios busca de esta generación. Gente que tiemble ante su palabra y no que con la audacia y el desenfado propios de este tiempo se pongan a polemizar contra Dios. Dios te bendiga, nos encontramos en nuestro próximo video.